¿Alguna vez te han castigado solo por saber más de lo que se suponía que debías? Imagina estar en clase, corrigiendo a tu profesor con hechos, solo para que te silencien y te envíen a casa. Pero, ¿qué pasa cuando el colegio se da cuenta de que se metió con la familia equivocada? Cuando un hombre poderoso llega de la manera más inolvidable, el sistema se ve obligado a escuchar. Quédate hasta el final para ver cómo un estudiante lo cambió todo. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. Javier Morales siempre había amado las mañanas en la finca. El zumbido del sistema de riego, el olor a tierra húmeda y la imagen de su padre revisando los monitores de cultivos con inteligencia artificial formaban parte de su vida diaria. Pero hoy era diferente, no estaba en los campos. En lugar de eso, se dirigía al Colegio San Lorenzo, en las afueras de Toledo, emocionado por la clase de ciencias. La lección de hoy trataba sobre la agricultura española, un tema que él conocía mejor que nadie en la sala. La agricultura no era solo algo que leía en los libros, estaba en su sangre. La finca de su familia prosperaba no por seguir métodos antiguos, sino por adoptar tecnología de punta, drones para analizar el suelo, riego automatizado y rotación de cultivos basada en datos. Al entrar en el aula del señor Antonio Ramírez, el habitual olor a tiza y libros viejos llenó el aire. El señor Ramírez, un profesor estricto que nunca se apartaba del temario, ajustó sus gafas y comenzó a escribir en la pizarra. Hoy discutiremos cómo las grandes empresas agrícolas han reemplazado a las pequeñas fincas, anunció. Abrid vuestros libros en la página 112. Javier hojeó las páginas, pero al leer el contenido, sintió un nudo en el estómago. El libro afirmaba que las fincas tradicionales estaban desapareciendo, que los pequeños agricultores no podían competir y que la rotación de cultivos era cosa del pasado. Sus manos se cerraron en puños, eso no era cierto. Levantó la mano. Señor, eso no es correcto. La finca de mi familia prospera porque usamos tecnología moderna, drones, sensores de IA y tractores guiados por GPS. Las pequeñas fincas no están desapareciendo, están innovando. Algunos estudiantes se giraron, susurrando. El señor Ramírez suspiró y negó con la cabeza. Javier, aprecio tu opinión, pero nos ceñiremos a lo que dice el libro. Pero el libro está desactualizado, insistió Javier. Ni siquiera menciona la agricultura de precisión ni las nuevas técnicas de riego. El aula quedó en silencio. La expresión del señor Ramírez se endureció. Javier, si no puedes respetar la lección, puedes irte. El corazón de Javier latía con fuerza. No era un alborotador, pero no podía quedarse sentado dejando que se difundiera información falsa. Con una profunda respiración, tomó su mochila y se levantó. Mientras caminaba hacia la puerta, no tenía idea de que esto era solo el comienzo. Javier estaba rígido en su silla, aferrando su libro de texto. Su corazón aún latía rápido tras el primer intercambio, pero se negaba a dejarlo pasar. No se trataba de probar algo, se trataba de corregir información errónea. El señor Ramírez exhaló pesadamente y continuó como si nada hubiera pasado. Como iba diciendo, las grandes empresas agrícolas se han convertido en la fuerza dominante en la agricultura española. Las pequeñas fincas tradicionales luchan por mantenerse, y muchas están siendo eliminadas por el auge de los grandes negocios agrícolas. La mano de Javier se alzó de nuevo. El profesor se pellizcó el puente de la nariz antes de darle la palabra. Sí, Javier. No es del todo cierto, señor, dijo Javier, manteniendo la voz firme. Las pequeñas fincas no están siendo eliminadas. Se están adaptando. La finca de mi familia usa tractores guiados por GPS, siembra asistida por drones y monitoreo del suelo con IA para competir con las grandes empresas. No estamos luchando, estamos prosperando. Algunos estudiantes giraron la cabeza, intercambiando miradas. Algunos susurraron. Otros sonrieron. La tensión en el aire era palpable. La expresión del señor Ramírez se endureció. Javier, entiendo que tu familia tiene una finca, pero esta clase sigue investigaciones respaldadas científicamente. Los expertos que escribieron este libro han estudiado estas tendencias durante años. Pero el libro está desactualizado, argumentó Javier. Ni siquiera menciona la agricultura de precisión, el riego automatizado o la rotación de cultivos guiada por IA, cosas comunes en la agricultura moderna.
Si vamos a aprender sobre agricultura, ¿no deberíamos al menos tener información precisa? Algunos estudiantes soltaron risitas silenciosas. Alguien murmuró, ahí va otra vez. La paciencia del señor Ramírez se estaba agotando. Javier, aunque aprecio tu entusiasmo, estás interrumpiendo mi clase. Si tienes dudas, trataremos eso después de la lección. Javier sintió que su frustración hervía. ¿Entonces solo debemos quedarnos aquí y aceptar información incorrecta solo porque está en un libro? El aula quedó en silencio. Algunos estudiantes contuvieron la risa, otros miraban con ojos abiertos entre Javier y el señor Ramírez. El rostro del profesor enrojeció. Su mandíbula se tensó. Basta, Javier. No permitiré que socaves mi lección. No estoy socavando nada, replicó Javier. Estoy corrigiendo desinformación. ¿No se supone que la escuela nos enseña a pensar críticamente? Algunos estudiantes intercambiaron miradas. Tenía razón. Los dedos del señor Ramírez se aferraron al borde de su escritorio. Esta es mi aula, y yo decido que se enseña aquí. Si te niegas a respetarlo, puedes irte. El pulso de Javier martilleaba en sus oídos. Tenía dos opciones, retroceder y aceptar una mentira o mantenerse firme y enfrentar las consecuencias. Con una profunda respiración, tomó su mochila y se levantó. Sintió todas las miradas sobre él mientras caminaba hacia la puerta. El señor Ramírez señaló la salida. Ve a la oficina del director. Ahora. El pasillo estaba inquietantemente silencioso mientras Javier caminaba hacia la administración. Sus pasos resonaban contra el suelo de baldosas, su ira bullendo bajo la superficie. No era un alborotador. No era irrespetuoso. Pero ahí estaba, siendo tratado como si hubiera roto las reglas. Todo lo que había hecho era decir la verdad. La oficina olía a desinfectante y papeles viejos. La señora López, la secretaria, apenas levantó la vista. El señor Ramírez ya llamó, dijo, señalando una silla. Siéntate. Javier se sentó, moviendo la pierna con ansiedad. El director Miguel Ángel Torres era un hombre alto con una actitud estricta. Era conocido por priorizar la disciplina sobre la justicia. Tras unos minutos, la puerta crujió al abrirse. Entra, dijo el director Torres. Javier entró y se sentó frente a él. Javier, suspiró Torres. Dime qué pasó. Javier mantuvo la voz calmada. Corregí algo en clase, y el señor Ramírez se molestó. Torres se frotó las sienes. ¿Alzaste la voz? No. ¿Discutiste después de que te pidieran que pararas? Le dije que el libro estaba equivocado, dijo Javier. ¿Por qué lo está? Torres suspiró. Mira, no digo que estés equivocado. Pero en un aula, debes respetar la autoridad del profesor. La mandíbula de Javier se tensó. ¿Aunque esté enseñando algo que no es cierto? Torres dudó. Hay un momento y lugar para esas discusiones. Javier negó con la cabeza. No iba a escucharme. Se rió de mí. Antes de que Torres pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. El señor Ramírez entró. Sus brazos estaban cruzados, su expresión tensa. Veo que seguimos debatiendo esto, murmuró. El director Torres miró entre ellos. Señor Ramírez, ¿esto merece una suspensión? El estómago de Javier se hundió. ¿Suspensión? El señor Ramírez dudó, luego asintió. Creo que se necesita una consecuencia firme. Torres exhaló. Javier, te envío a casa por el resto del día. Discutiremos más medidas mañana. La mandíbula de Javier se tensó. Esto no era justo. Torres levantó una mano. No se trata de justicia, Javier. Se trata de estructura. Javier se levantó, con los puños apretados a los lados. Discutir no cambiaría nada. Unos minutos después, llegó su madre. Mientras caminaban al coche, ella no dijo nada al principio. Pero al salir del estacionamiento, finalmente habló. ¿Quieres explicarme por qué tuve que dejar el trabajo por esto?, preguntó. Javier miró por la ventana. Dije la verdad. Y ahora, estaba pagando el precio por ello.
Javier estaba rígido en el asiento del copiloto, sus dedos apretados alrededor de la correa de su mochila mientras el coche avanzaba por la carretera. El silencio entre él y su madre era pesado. Podía sentir la tensión, las palabras no dichas bullendo justo bajo la superficie. Finalmente, su madre, Carmen Morales, dejó escapar un lento suspiro. ¿Quieres decirme por qué tuve que dejar el trabajo por esto?, preguntó, su voz contenida pero firme. Javier miró por la ventana, viendo pasar los árboles borrosos. Dije la verdad, respondió simplemente. Las manos de Carmen se apretaron alrededor del volante. Javier, no digo que estuvieras equivocado, dijo, mirándolo de reojo, pero hay una forma de manejar las cosas. Desafiar a tu profesor en medio de la clase, ¿qué pensabas que iba a pasar? Estaba enseñando información falsa, mamá. No iba a quedarme sentado dejando que actuara como si las pequeñas fincas ya no existieran. Eso es nuestra vida. Es nuestra familia. Carmen suspiró, negando con la cabeza. Lo entiendo. De verdad. Pero tienes que elegir tus batallas. Javier apretó la mandíbula. Ese era el problema, no había elegido esta batalla. Se le había impuesto en el momento en que su profesor desestimó su conocimiento como si no importara. Para cuando llegaron al largo camino de entrada que llevaba a la finca Morales, su frustración estaba a punto de estallar. La finca familiar se extendía por cientos de hectáreas, una mezcla de campos dorados de trigo, hileras de olivos y amplios pastos para el ganado. El sistema de riego de alta tecnología zumbaba de fondo, los drones estacionados cerca del granero listos para el monitoreo diario de los cultivos. Javier apenas tuvo tiempo de desabrocharse el cinturón antes de que la puerta principal se abriera de golpe. Su padre, Luis Morales, estaba en el porche, con los brazos cruzados, sus anchos hombros tensos por la ira. «Te suspendieron», exigió Luis en cuanto Javier salió del coche. Carmen cerró la puerta del conductor con más fuerza de la necesaria. «Por interrumpir la clase», confirmó, su tono cortante. Las fosas nasales de Luis se ensancharon. ¿Entonces me estás diciendo que mi hijo sabía más que su profesor y lo castigaron por eso? Javier finalmente dejó salir la frustración que había estado creciendo dentro de él. No fui irrespetuoso. No grité. Solo lo corregí, y no le gustó. Luis pasó una mano por su barba, su frustración evidente. ¿Me estás diciendo que en 2025 todavía castigan a los chicos por ser más inteligentes que los que les enseñan? Carmen gruñó. Luis, no empieces. Los ojos de Luis brillaron. No, si voy a empezar, Carmen. Porque esto es ridículo. ¿Lo envían a casa por decir la verdad? ¿Qué clase de lección le enseña eso? Que a veces el mundo no es justo, replicó Carmen. Sí, y tal vez a veces el mundo necesita que le recuerden con quién están lidiando, interrumpió una voz profunda. Todos se giraron. En lo alto de las escaleras del porche, vestido con pantalones oscuros y una camisa impecable, estaba Rafael Morales. El abuelo de Javier no era hombre de alzar la voz. No necesitaba hacerlo. Cuando Rafael Morales hablaba, la gente escuchaba. Coronel retirado de la Fuerza Aérea y millonario hecho a sí mismo, Rafael había tomado una finca en apuros y la había convertido en un imperio agrícola. Inspiraba respeto allá donde iba, no porque lo exigiera, sino porque se lo había ganado. Rafael bajó del porche, sus botas pulidas crujiendo contra la grava mientras estudiaba a Javier con una mirada tranquila y calculadora. ¿De verdad te enviaron a casa por saber más que tu profesor? Javier asintió. Sí. Rafael dejó escapar un lento suspiro, negando con la cabeza. Sabes, pequeño, en mi época, a eso lo llamábamos un movimiento de cobardes. Luis sonrió, pero Carmen le lanzó una mirada. Rafael se giró completamente hacia Javier, cruzando los brazos. ¿Entonces qué vas a hacer al respecto? Javier parpadeó. ¿Qué quieres decir? Rafael sonrió. Quiero decir que vas a dejar que se salgan con la suya. Porque yo, desde luego, no. El estómago de Javier dio un vuelco. Su abuelo nunca se metía en peleas pequeñas, si Rafael Morales intervenía, esto ya no era algo menor. Luis exhaló. Papá, ¿qué estás pensando? Rafael hizo crujir sus nudillos. Estoy pensando que si quisieron enviar un mensaje suspendiendo a mi nieto,
tal vez sea hora de que les devolvamos uno. Javier despertó con un sonido que nunca había esperado. Un profundo y rítmico asterisco zoom 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 asterisco. Palas de rotor. Se incorporó de golpe en la cama, con el corazón acelerado. Saltando de la cama, corrió a la ventana. El cielo aún estaba pintado con suaves rayas de luz matutina, pero en medio de su finca, el polvo giraba, las hojas se agitaban, los animales se movían inquietos. Un helicóptero negro estaba descendiendo en su propiedad. Javier apenas tuvo tiempo de procesar lo que pasaba antes de escuchar la puerta principal abrirse abajo. Corriendo fuera de su habitación, se detuvo en seco en lo alto de la escalera justo a tiempo para ver a su abuelo abotonándose la chaqueta del traje y ajustándose los puños. Rafael Morales estaba erguido, su presencia imponente. «Querías que te escucharan, Javi», dijo, su voz tranquila pero cargada de significado. «Asegurémonos de que lo hagan». El pulso de Javier retumbaba en sus oídos. No estaba seguro de qué iba a pasar. Pero una cosa era cierta, el Colegio San Lorenzo estaba a punto de recordar el nombre Morales. El asterisco tum 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 asterisco de las palas del rotor envió una poderosa vibración a través del aire mientras el helicóptero negro aterrizaba en el campo de fútbol del Colegio San Lorenzo. Dentro del colegio, estalló el caos. Los estudiantes corrieron a las ventanas, con los móviles ya en mano, grabando la increíble escena. «Eso es un helicóptero», jadeó un chico. «Tío, está aterrizando en nuestro campo». Los profesores gritaron para que los estudiantes volvieran a sus asientos, pero nadie escuchaba. Entonces, la puerta del helicóptero se abrió. Salió Rafael Morales. Vestido con un traje azul marino, el cabello plateado perfectamente peinado, se movía con esa presencia que hacía que la gente instintivamente se apartara. Detrás de él, Javier lo seguía, aferrando su mochila con fuerza, el corazón latiéndole en el pecho. En el borde del campo, los guardias de seguridad dudaron, sin saber cómo reaccionar. Esto no estaba cubierto en su entrenamiento. Pero Rafael no se detuvo. Caminó directo hacia el colegio, como si fuera suyo. El director Miguel Ángel Torres apenas había tomado asiento cuando su secretaria, la señora López, entró corriendo, pálida. «Señor, hay un helicóptero en el campo de fútbol», tartamudeó. Torres parpadeó. «¿Perdón?». Antes de que ella pudiera responder, la vibración rítmica llenó el aire. Las ventanas temblaron. La taza de café en su escritorio vibró. Torres corrió a la ventana, su estómago se hundió. Un helicóptero negro. Un hombre alto y poderoso con traje. Y Javier Morales. Un nudo de temor se formó en su pecho. Sabía exactamente quién era Rafael Morales. Y sabía que esto no iba a ser una conversación agradable. Para cuando Rafael Morales entró en la oficina principal, todo el colegio estaba zumbando de susurros. Los profesores asomaban la cabeza desde sus aulas. Los estudiantes intercambiaban miradas emocionadas. Parado cerca de la puerta del director, el señor Ramírez tenía los brazos cruzados, el rostro fruncido en una mueca. Torres forzó una expresión neutral. «Señor Morales, esto es innecesario», Rafael pasó de largo, entrando directamente en la oficina y sentándose. «Cierra la puerta, Miguel», dijo con calma. Torres dudó. «Ahora», añadió Rafael. El director tragó con fuerza y cerró la puerta. La sola presencia de Rafael dominaba la sala. Golpeó un dedo en el escritorio. «Hablemos de por qué enviaron a mi nieto a casa por saber más que el hombre que le enseña». Ramírez se tensó. «Señor Morales, Javier estaba interrumpiendo mi clase», Rafael levantó una mano. «¿Todos los estudiantes de esa clase desafiaron tu lección?». Ramírez dudó. «No». «¿Más de uno?». Una larga pausa. «No», admitió Ramírez. Rafael se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Entonces solo mi nieto?». La mandíbula de Ramírez se tensó. «Sí». Rafael dejó que el silencio se asentara. «Miguel», se giró hacia Torres, «¿siempre suspendéis a los estudiantes por corregir desinformación?». Torres carraspeó. «Señor Morales, seguimos los procedimientos disciplinarios estándar», Rafael lo interrumpió. «No. No lo hacéis». Su voz era tranquila, pero afilada como una hoja.
Esto no fue sobre disciplina. Fue sobre control. Miró a Ramírez. ¿No te gustó que Javier te desafiara? En lugar de actuar como educador, actuaste como hombre al que no le gusta que le demuestren que está equivocado. El rostro de Ramírez enrojeció. Eso no, Rafael arqueó una ceja. Cuidado ahora. Silencio. Torres se movió incómodo. Vio la trampa cerrándose. Rafael exhaló. Esto es lo que va a pasar ahora. 1. Javier vuelve a clase inmediatamente, sin ninguna marca disciplinaria en su expediente. Torres asintió lentamente. Podemos arreglar eso. Rafael levantó un segundo dedo. 2. Ambos, se giró hacia Ramírez, le pediréis disculpas a mi nieto. En público. Ramírez hizo una mueca. Eso es innecesario, Rafael se encogió de hombros. Entonces tendré que llamar al consejo escolar. Y tal vez a algunos periodistas. ¿Habéis visto qué pasa cuando un colegio intenta silenciar a un estudiante negro por decir la verdad? Torres se tensó. Ramírez tragó con fuerza. El silencio se prolongó hasta que Ramírez, con el rostro tenso por el resentimiento, finalmente murmuró, «Está bien». Torres ajustó su corbata y carraspeó. «Javier, no debimos apresurarnos a juzgar». «Me disculpo». Las manos de Ramírez se apretaron. Su orgullo ardía mientras forzaba las palabras. «Javier, lo siento». Rafael juntó las manos con un golpe seco. «Bien». Ahora que hemos resuelto eso, se levantó, sobresaliendo sobre ellos. Voy a mantener un ojo en este colegio. Si algo como esto vuelve a pasar, no vendré solo. Las cejas de Torres se fruncieron. ¿Es eso una amenaza? Rafael sonrió. No. Ajustó sus puños. Es una promesa. Girándose hacia Javier, puso una mano en su hombro. Venga, pequeño. Vamos a llevarte de vuelta a clase. Al salir de la oficina, todo el colegio estaba mirando. ¿Y Javier? Por primera vez, sabía que había ganado. Javier volvió al aula, con la mochila colgada de un hombro. El aula cayó en un silencio incómodo mientras las cabezas se giraban hacia él. Esta vez, sin embargo, no había curiosidad ni burla en sus ojos. Era respeto. Algunos estudiantes le asintieron, no porque fuera guay o popular, sino porque había defendido la verdad y no se había echado atrás. Javier sostuvo sus miradas sin dudar, su confianza intacta. En la parte frontal del aula, el señor Ramírez estaba rígido junto a su escritorio, la mandíbula tensa, la postura rígida. No dijo nada mientras Javier tomaba asiento. No necesitaba hacerlo. Porque todos en esa sala sabían qué había pasado. La lección continuó, pero Javier podía sentirlo, algo había cambiado. Había demostrado su punto, y por primera vez, no era solo otro estudiante. Era la prueba de que defender lo correcto podía sacudir todo el sistema. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la finca mientras Javier estaba junto a su abuelo, viendo despegar el helicóptero una vez más. Rafael ajustó sus gemelos, mirando a su nieto con una sonrisa divertida. Entonces, dijo, con voz firme. ¿Qué aprendiste hoy, pequeño? Javier sonrió. Que cuando la gente me subestima, es su error, no el mío. Rafael rió, dándole una palmada en la espalda a Javier. Chico listo. Mientras el helicóptero desaparecía en el cielo, Javier se dio cuenta de algo. Hoy no se trataba solo de él. Se trataba de cada niño al que alguna vez le habían dicho que se sentara y se callara. Y hoy, por todos ellos, él se aseguró de que fueran escuchados. Nunca dejes que alguien te silencie cuando sabes que tienes razón. El verdadero poder no está en discutir más fuerte, sino en asegurarte de que no tengan más opción que escuchar. El conocimiento no es solo poder, es un arma. ¿Y las personas más inteligentes? Saben exactamente cuándo usarlo. A veces, la mejor manera de contraatacar no es con palabras, sino con una declaración que no puedan ignorar. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que sabías que tenías razón pero no te tomaron en serio? Deja tu historia en los comentarios y hablemos de ello.